Muy buenos días, queridos estudiantes. Hoy vamos a avanzar lo que es el tema de los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos van a ser aquellos conductos, tubos, por los cuales la sangre va a recorrer desde el corazón hasta cada una de las regiones de nuestro cuerpo. Eso sí que vamos a tener tres tipos de vasos sanguíneos. La primera son las arterias, luego vienen las venas y luego vienen los capilares sanguíneos. Vamos a empezar por las arterias. Las arterias, como estamos viendo en el dibujo de acá, se distribuyen a todo el cuerpo. Estas arterias van a nacer de un ventrículo. Las arterias van a sacar la sangre que está en el corazón, la van a llevar por todo lo que es el cuerpo. Y como estamos viendo aquí en la imagen, obviamente se empieza con una arteria mucho más gruesa, que en este caso es la aorta, y se va dividiendo, dependiendo la región, en ramas mucho más delgadas hasta llegar a lo que son pequeñas ramas muy delgaditas llamadas arteriolas. Estas llegan, obviamente, a cada parte de nuestro cuerpo. A través de las arterias van a avanzar, va a recorrer lo que es sangre que va a contener oxígeno, por ende va a ser sangre oxigenada, excepto en lo que son las arterias pulmonares. Esta sangre que está siendo llevada desde el corazón hasta las diferentes partes de nuestro cuerpo va a contener diferentes nutrientes, obviamente entre ellas lo que es el oxígeno, para obviamente nutrir a las diferentes células que componen nuestro organismo y así estas células puedan realizar sus diferentes acciones. La arteria, como estamos viendo aquí en este corte, va a tener una estructura en específica, pero vamos a empezar mencionando el calibre de las arterias. Estas arterias, dependiendo del grosor que tengan, ya sean arterias grandes como la aorta, medianas como lo que pueden ser las arterias femorales o las arteriolas que se encuentran muy cerca de los capilares, las van a tener diferencias muy comunes. Van a tener diferencias estructurales. ¿A qué me refiero con esto? Las arterias grandes, como es la aorta, van a ser mucho más elásticas y las arterias medianas, como ya hemos mencionado, puede ser la femoral, puede ser la apocrine, van a ser musculares, o sea, va a ser mucho más, menos elástica. Las arteriolas, a cambio, van a actuar ya más como unas pequeñas válvulas. Las arterias, las partes de las arterias, van a estar formadas por tres capas. La capa más externa va a ser mucho más elástica que las otras capas y va a estar constituida por lo que es colágeno y otros tejidos de sostén. Esto va a permitir que esta capa pueda estirarse. Luego vamos a tener lo que es la capa media. Esta capa media, como estamos viendo aquí, es mucho más gruesita porque va a contener lo que es el músculo liso y obviamente tejidos elásticos que permiten a esta arteria obviamente estirarse nuevamente. Luego vamos a tener la capa mucho más interna, que es la que va a tener relación con lo que es la sangre. Esta capa interna, también denominada endotelio, esta va a tener relación directa con lo que es la sangre. Sobre el corazón hay arterias que son principales porque estas son mucho más gruesas y son también obviamente muy importantes. Vamos a tener dos que son las arterias pulmonares, que como estamos viendo aquí va a haber una derecha y una izquierda. Estas arterias pulmonares van a ser gruesas y como hemos mencionado van a llevar sangre sin oxígeno directamente a los pulmones. Luego vamos a tener otra arteria que es muy importante, esta es muy gruesa y es la más gruesa que vamos a tener en el cuerpo, que es la arteria aorta. A través de esta arteria aorta, la sangre va a ser llevada a cada una de las partes de nuestro cuerpo. ¿Cuáles van a ser las principales arterias que se van a originar a partir de la aorta? Tenemos que tomar en cuenta que la arteria aorta tiene tres porciones identificadas. Uno
que va a ser la aorta ascendente, porque va a subir lo que es el arco aórtico porque forma una curva, y la aorta descendente que forma la parte más larga de la aorta y la que va a llegar a los diferentes extremos de nuestro cuerpo. A medida que esta aorta va avanzando, va girando, va a originar diferentes arterias mucho más delgadas. Entre las más importantes tenemos las arterias carótidas, tanto la izquierda como la derecha. Estas arterias carótidas son muy importantes porque van a permitir el paso. Estas arterias carótidas son muy importantes porque van a llevar sangre oxigenada a la cabeza. Como estamos viendo aquí, son arterias relativamente gruesas porque nuestra cabecita, nuestro cerebro necesita bastante sangrecita. Por eso casi las primeras ramas que se van a originar de la aorta van a llevar sangre directamente a la cabeza. Luego vamos a tener que se va a originar lo que es las arterias subclavias, tanto derecha como izquierda. Estas arterias subclavias son muy importantes porque estas van a ir a irrigar, o sea, llevar sangre desde el corazón hacia los miembros superiores. Aquí vemos dos pequeñas ramas. Estas ramitas son las arterias coronarias que van a ir a irrigar lo que es el corazón. Y como estamos viendo, son mucho más delgaditas porque el corazón, como es un órgano pequeñín, necesita obviamente menos cantidad de sangre. No solo van a existir estos dos tipos de arterias principales, sino que vamos a tener otras arterias, ramas relativamente gruesitas que se van a originar de la aorta descendente, que van a ser las arterias renales. De igual manera, una derecha y una izquierda para cada riñón. Luego vamos a tener las arterias mesentéricas. Estas arterias mesentéricas van a irrigar a lo que es el tracto digestivo. La arteria hepática, que como se ve, va a irrigar, o sea, llevar sangre del corazón hacia el hígado. Luego vamos a ver que la aorta descendente, en la parte final, ya en la región ilíaca, que es en la baja de lo que es nuestra espalda, se va a dividir ya solo en dos ramas finales que son relativamente más delgadas, que van a ser las arterias ilíacas. Estas llevan sangre desde el corazón hacia los miembros inferiores. Entonces acabamos de mencionar las diferentes arterias, las principales y más gruesas que existen en nuestro cuerpo, que son muy importantes para lo que es la irrigación de nuestro cuerpo. Ahora vamos a hablar de las venas. Al hablar de las venas vamos a ver que igual que las arterias se encuentran distribuidas en las diferentes partes de nuestro cuerpo. Prácticamente estas venas van a tener la misma distribución que las arterias. Generalmente vamos a tener dos venas por cada arteria. Las venas se van a iniciar en los capilares. ¿Dónde se encuentran los capilares sanguíneos? Estos capilares sanguíneos se encuentran distribuidos en las diferentes partes de nuestro cuerpo. Ya que la sangre inicia en los capilares sanguíneos, esta sangre va a avanzar para tratar de llegar a lo que es la aurícula o atrio del corazón. A diferencia de las arterias, que las arterias, como hemos mencionado, empiezan en la arteria aorta, que es una arteria mucho más gruesa, en las venas va a ser diferente, ya que estas se originan muy delgaditas, que son las vénulas. Una vez que se originan las vénulas, van a ir uniéndose una con otra, formando venas delgadas, que se van a unir a otras, formando venas un poco más gruesas y más gruesas, hasta formar lo que son las venas cavas y así llegar al corazón. A través de estas venas va a correr lo que es sangre sin oxígeno, sangre desoxigenada.
excepto en las venas pulmonares. En esta sangre vamos a encontrar lo que es el dióxido de carbono y sustancias de desecho. Es así que esta sangre que está recorriendo a través de las venas llega al corazoncito, donde a través de lo que es el intercambio gaseoso en los pulmones va a ser eliminado lo que es el dióxido de carbono. Las venitas van a estar formadas de igual manera por 3 capas, pero estas capas son mucho más delgadas. Vamos a tener una capa externa, pero que no van a permitir que la vena sea elástica. Luego vamos a tener una capa media que tiene obviamente lo que es un tejido muscular, pero no va a tener así un tejido elástico. Luego vamos a tener lo que es la capa interna, que va a ser la parte que se encuentra en relación directa con lo que es la sangre sin oxígeno. Pero ¿cuál es la característica anatómica principal de las venas? Es que estas venitas, a diferencia de las arterias, van a tener lo que son válvulas, como estamos viendo aquí. Pero ¿por qué las venas tendrán estas válvulas? Porque las arterias no necesitan válvulas. El corazón, al contraerse, expulsa sangre con tanta fuerza que logra que la sangre llegue desde el corazón hasta la punta de los dedos del pie. Para que esa sangre pueda volver hasta otra vez, para que esa sangre pueda volver hasta el corazón nuevamente a través de las venas, no logra tener la fuerza suficiente, así que para eso las venas tienen estas pequeñas válvulas que van a ayudar que la sangre pueda desplazarse hacia la parte de arriba, tratando de llegar, como hemos mencionado antes, hasta el atrio del corazón. Ahora vamos a hablar de los capilares sanguíneos, que como hemos mencionado, va a ser el lugar de llegada de las arterias y origen de las venas. Estos capilares sanguíneos van a ser muy delgados, van a medir aproximadamente entre 6 a 15 micrones, o sea, son súper pequeñitos, y como estamos viendo en la misma imagen, van a formar una red súper pequeña que se encuentra distribuida en todo nuestro cuerpo, incluyendo lo que son los órganos. Ahora, ¿cuáles van a ser las partes de un capilar sanguíneo? Aquí estamos viendo una imagen muy ampliada de un capilar sanguíneo. Toda esa sangre por todas las arterias, las mismas que se dividen al final en pequeñas arterias muy delgaditas, muy pequeñas, llamadas arteriolas. Estas a su vez se van a para tener un cambio en su estructura en lo que se va a llamar. Luego tenemos el capilar, que como hemos mencionado tiene una forma de red, y es aquí donde la sangre que ha sido mandada por el corazón con oxígeno deja el oxígeno para que las células puedan realizar sus diferentes actividades y va a recoger lo que es dióxido de carbono. Mientras ocurre este intercambio de gases, en el capilar la arteriola va a sufrir un cambio en su estructura para formar lo que es una vénula, una vena muy delgadita, la misma que se va a ir uniendo con otras vénulas para formar obviamente una un poquitín más gruesa y posteriormente formar lo que es una vena. Hemos entendido muy bien esta partecita de lo que son las arterias, venas y los capilares sanguíneos. Vamos a ver que el aparato circulatorio va a ser un circuito cerrado. La sangre va a pasar 2 veces por el corazón, empleando un tiempo de 23 segundos. Esto es debido precisamente a la realización de 2 circuitos que son muy importantes. El primero de estos circuitos va a ser la circulación menor. La circulación menor va a empezar en el ventrículo derecho, donde vamos a tener sangre sin oxígeno, sangre desoxigenada, la misma que va a avanzar a través de lo que es la válvula pulmonar, llegando a las arterias pulmonares. Esta sangre sin oxígeno va a ser repartida hacia los 2 pulmones, donde hemos mencionado en el aparato respiratorio va a ocurrir el intercambio gaseoso. Esta sangre que contiene dióxido de carbono va
a liberar, va a entregar este dióxido de carbono, pero en cambio va a recoger lo que es oxígeno. En ese momento, en los alvéolos, esta sangre desoxigenada se vuelve sangre oxigenada, la misma que va a volver al corazón a través de lo que son las venas pulmonares. Y como hemos mencionado, las únicas venas que llevan sangre oxigenada. Y esta sangre va a llegar a lo que es el atrio izquierdo. Luego vamos a tener lo que es la circulación mayor. Se llama circulación mayor porque tiene un recorrido mucho más largo. Va a empezar en lo que es el ventrículo izquierdo y esta sangre con oxígeno del ventrículo izquierdo se va a mover desde este ventrículo hacia la arteria aorta a través de lo que es la válvula aórtica. Luego va a pasar por la arteria aorta, obviamente a través de sus divisiones como las arterias carótidas, subclavias, lo que es la mesentérica, lo que es la renal, la hepática y las ilíacas, va a llegar hasta los capilares que se encuentran distribuidos en las diferentes partes de nuestro cuerpo, incluyendo lo que son los órganos. Se va a convertir en vénulas, llegando así a lo que son las venas cavas y terminando en lo que es el atrio derecho. Hasta aquí el tema de hoy de lo que es los vasos sanguíneos. Muchas gracias y hasta luego.